les saluda Leslie Yatas Ramírez, directora y conductora de Entérate con Leslie. En esta segunda parte del bloque político tenemos a un distinguido invitado, Luis Herrera Romero, analista político y quien además está ya preparándose camino a las próximas elecciones por su nueva fuerza partidaria, Todos por el Perú, ¿así es? Bueno, nueva y única, ¿no? Yo no Nueva y milito. única, a ver, Sí, empezamos lo que así, pasa que diálogo, no doctor. vengo no vengo de ningún otro partido, siempre he sido independiente, soy un profesional que siempre me he dedicado a la gestión pública, Aspiraciones, obviamente, con ¿no? A la aspiraciones políticas. investigación. Fui invitado el año pasado a participar en la lista de Todos por el Perú, eh, la Antorcha Blanca. No pudimos participar por una decisión hasta ahora extraña del Jurado Nacional de Elecciones que nos sacó de carrera fuera de plazo. Y bueno, seguimos trabajando en la afirmación ideológica de lo que es el humanismo en la política peruana. Muy bien, doctor Luis Herrera, le deseamos desde aquí, desde esta plataforma Entérate con Leslie, toda la suerte del mundo. Usted va a postular justamente en un contexto muy difícil para el Perú. Y hablando de cosas difíciles para el Perú, la sorpresa del Parlamento de la República de haber denegado el voto de confianza al ex premier, ahora ex premier Pedro Cateriano, con 54 votos en contra, 34 abstenciones y 27 a favor. ¿Cuál es la lectura que usted tiene respecto de esta impresión, de esta decisión del Parlamento? Bueno, a ver, no es, a mi entender, tanto una sorpresa porque después de la exposición del ex premier Cateriano, fue generalizado el rechazo al contenido del discurso. Primero fue un discurso largo, fue una lista de proyectos larga que para todos los que tenemos experiencia en gestión pública teníamos perfectamente claro que la gran mayoría eran proyectos que no se podían ejecutar a lo largo de este año, por razones estrictamente de gestión pública. Plazos ya no le iban a dar. En segundo lugar, fue un discurso que no tuvo nada de autocrítica y además quiso soslayar la responsabilidad del Ejecutivo en la situación sanitaria actual, y además no hizo pues ningún tipo de pronunciamiento o algún anuncio de sanción de los hechos cada vez más evidentes de corrupción alrededor de este gobierno, ¿no? Con el tema de las contrataciones de familiares y demás que semana a semana comienzan a aparecer. Entonces, este entorno obviamente fue uno de los más cuestionados por su juventud, por su inexperiencia. y aparte obviamente de la posición soberbia del ex primer Cateriano al decir yo soy el primer ministro y yo soy el ministro que yo quiero, así no tengo experiencia, ¿no? Entonces esto obviamente le pasó factura y en la tarde ya se conocía de que había por lo menos un gran sinsabor frente al discurso. Lo que se pensaba, hasta por lo menos la hora que creo la gran mayoría de peruanos nos fuimos a descansar, es que iba a primar en el Parlamento la situación de que no estamos en el momento de comenzar a aprender o ni estamos en el momento de detener la gestión pública. Pero no ha sido así. Han votado en contra, no le han dado no han confirmado la presencia de Pedro Cateriano como primer ministro, y creo que este voto ha tenido tres componentes. El primero, político, ideológico. Hay quienes han votado por una posición ideológica en contra de la posición del ex ministro Cateriano cuando señala su posición favorable a la minería, ¿no? Cuando señala su posición favorable a la minería y hace una crítica dura a la regionalización. En segundo lugar, están los que han votado por sus intereses particulares, sobre todo por el tema educativo, ¿no? Es el problema de tener universidades con partidos políticos, ¿no? O sea, cuando el ex primer ministro Cateriano señala que se va a continuar con la reforma universitaria, hay obviamente quienes se han sentido afectados, y eso será algo que luego se tenga que aclarar, porque en horas de la madrugada, esta parte cuando el exministro Cateriano señala que no va a dejar que los chantajeen, pareciera que tiene que ver con eso.
Y en tercer lugar están los que han votado por puro y simple cálculo político en años de decir, ¿sabes qué? Nos alejamos de este gobierno que huele peor, ¿no? Para poder presentarnos en la campaña electoral como de... O sea, esos han sido, a mi entender, las tres grandes motivaciones de por qué han dado la confianza al ex ministro Gatell. Bueno, doctor Luis Herrera, los 34 votos en abstención, ¿qué opinión le merecen? Estando en un contexto, ya para finalizar la entrevista, porque estamos haciendo rápidas entrevistas, opiniones que tenemos sobre el aspecto político. Yo recato un aspecto fundamental que usted está comentando, o sea, estamos en un contexto de pandemia, la situación es delicada y se pensó que a pesar de ello podía generarse el respaldo a este gabinete, que ya no existe, ¿no? a este gabinete por, digamos, sopesar la situación que estamos viviendo. Pero el Parlamento le ha dicho que no, ¿no? Que no lo quiere, que no le entrega el voto de confianza. Hay un rechazo de fondo al plan de gobierno del Premier, muy independientemente de que haya sido soberbio o no, el tema del ministro de Trabajo, que sea joven, con experiencia o sin experiencia, su pasado político, ideológico, aquí hay una situación de respuesta al Ejecutivo. Le ha dicho, no le entrego el voto de confianza. En consecuencia, ¿no? El presidente ahora tiene que conformar un nuevo gabinete y la lectura, antes de pasar a la conformación del gabinete, la lectura que yo quería tener era estas 34 abstenciones. Si estamos en un contexto tan delicado, ¿por qué votar en abstención? ¿Por qué no votar a favor o en contra? ¿Por qué no votar, Mire, votar en abstención? es una pregunta filosófica, ¿no? Yo diría que en política lo peor que hay, ¿no? Son los votos en abstención, ¿no? Ni chicha ni limonada. Ajá. Y más al que vota ideológicamente en contra porque son sus ideas. Pero los que votan en abstención simplemente es un juego de interés. Y como ya dije, ahí son intereses particulares en defensa de las universidades que se han visto afectadas por el tema de la reforma universitaria y que es el problema que tenemos ya de varios procesos electorales atrás, que es que tenemos universidades convertidas en partidos políticos. Y el otro es el juego político de Alianza por el Progreso, que simplemente se ha puesto en una posición y ha soltado al Ejecutivo, de hecho, yo no me voy a quemar contigo en tu caída de todo este año, ¿no? Porque, de hecho, quieren presentarse en la elección como un partido de oposición, ¿no? Que va a decir que ha estado en contra de todo lo que hizo el gobierno de Vizcarra, a pesar de haber sido... Sus abstenciones no lo van a ayudar, porque en este contexto hay que tomar decisiones y hay que asumir responsabilidades. Yo puedo, digamos, pasar por alto una abstención en la lectura de un proyecto de ley, de un proyecto de reforma constitucional, ni siquiera en un proyecto de reforma constitucional, porque estamos modificando, ¿no? La norma suprema que nos rige, pero en un contexto como el que vivimos hoy día, votar en abstención, a título personal, le digo, doctor, le confieso, es para mí una irresponsabilidad y que yo sé que esto le va a significar también asumir una consecuencia política. Usted lo ha dicho, estamos en un contexto electoral donde también la ciudadanía tiene que tener la lectura de qué es lo que pasó en esta decisión política. Yo puedo, digamos, estar o no estar de acuerdo con el gabinete, pero para eso tengo voto a favor, voto en contra, pero no me abstengo, ¿no? Porque eso significaría lavarme las manos como Poncio Pilatos y decir, acá no pasa nada, arréglenselas ustedes, no me quemo, yo quiero seguir mi rumbo político. Eso es muy fácil, ¿no? Ese es el tipo de bancadas, de partidos o de parlamentarios que el Perú no necesita, que el Perú no quiere tener, porque nosotros queremos tener representantes que sepan asumir sus responsabilidades. Lo que sucede, mi estimada Leslie, que usted está hablando del mundo ideal de la política, cuando existen partidos políticos que tienen una ideología, que tienen una visión y tienen una propuesta de país. Lo que nosotros tenemos, como digo, son grupos de poder
transformados en partidos políticos, y específicamente universidades transformadas en partidos políticos. Mm. Y además, partidos políticos que no integran, no tienen pues cuadros formados, sino lo que tienen es una lista de gente que se incorpora al proceso electoral porque ha hecho un aporte para la campaña. Y cuando esté en el proceso, cada uno actúa a su manera. Aunque para el caso de Alianza por el Progreso sí se nota la mano de la dirección del dueño del partido con respecto a la posición a Ya lo tomar. vamos a ver en el momento de las elecciones, esta concepción ideológica, ideal, filosófica, de la cual yo puedo tener en estos momentos. Ya lo vamos a ver en el momento de las urnas. Sí, sí, mucho que hablar, pero no olvidemos, solamente y con esto cierro la idea, es que finalmente ellos están haciendo una lectura emocional de lo que la ciudadanía en general quiere, y lo que la ciudadanía en general quiere y todos queremos es primero que nos quite el temor a la salud y que se nos ayude a recuperar la economía. O sea, todos, aquí todos, nadie puede decir que no está afectado. ¿Cómo va Entonces, a ser el nuevo Parlamento? ¿Cómo va a ser la nueva conformación? Digamos, en la práctica, se supone que cuando se ha denegado el voto de confianza, el gabinete, se produce la crisis del gabinete ministerial y producida la misma, se va a una recomposición. Quien tiene que salir sí o sí es el premier, eso lo tenemos clarísimo. Pero el sí, presidente claro. de la República puede mantener a los demás ministros y cambiar la cabeza. Puede Sí, hacerlo. sí, por supuesto. Ya discusiones anteriores llevaron al Tribunal Constitucional a señalar esto, ¿no? Que para opinión de muchos, entre los que me incluyo, pues fue un despropósito más de lo que este Tribunal Constitucional nos acostumbrados, ¿no? Serán objeto de evaluación seguramente dentro de 5 o 10 años. Lo cierto es que el presidente puede ratificar a la mayoría de sus ministros y tiene que buscarse un nuevo primer ministro. Y en este sentido, algunos temas, ¿no? Yo mantendría, o sea, en el caso de la señora Macetti, no hay que olvidar que ella es parte de la gestión del tema del COVID, y también encarga los activos y los pasivos de esa gestión, que a todas luces no ha sido efectiva. Sin embargo, se considera que es una persona que conoce, se le considera una persona seria, entonces, como no hay tiempo para curva de aprendizaje, Así necesitamos es. rápidamente gestionar, tendría que quedarse en el Ministerio de Salud, porque ya hay gente que está hablando de La ministra de otra... Economía, ¿la ratificaría usted? No, porque, a ver, la ministra Alba impulsó un programa económico esencialmente asistencialista en función a la inyección de bonos y otros mecanismos de dinero, pero no orientado a la reactivación del circuito virtuoso de la compra y venta. Entonces, en este momento necesitamos un viraje a nivel económico, con un programa económico que potencie rápidamente, como decía, 2 o 3 actividades que generen rápidamente mano de obra, es decir, actividades intensivas en generación de mano de obra. Infraestructura es una, ¿no? Agroexportación es otra, ¿no? Y la tercera es lograr rápidamente conectar a las pymes y a las MIPES a los procesos de compras públicas para poder, como digo, dinamizar el tema del circuito de compra y venta. Entonces, en estos 11 meses, y realmente 10, porque este momento entre, digamos, si el presidente de la República es muy rápido en convencer a sus ministros y ponerse, mañana podría estar juramentando el nuevo gabinete. Y digamos que este nuevo gabinete rápidamente trabaja muy rápido sus lineamientos, hay cosas que es claro que va a tener que cambiar, y en 15 días nos tiene la presentación ante el Congreso. Entonces podríamos estar hablando que para el 20 podríamos tener un gabinete recompuesto. Y si esto es así, la acción real de este nuevo gabinete comenzaría en septiembre. Sino que para hacerla corta, como bien saben todos los oyentes en materia de gestión pública, la ejecución de la contratación pública solamente se puede dar hasta hasta la primera quincena del mes de diciembre, realmente hasta los finales de noviembre. Y para lograr eso tendrían que estar soltando los procesos de ejecución hasta el 15 de septiembre. Entonces, eso nos deja pues una ventana cortísima. Y lo cierto es que la administración pública en general
de los mandos medios hacia abajo, va a entrar en una situación de hibernación a ver qué sucede en el tema electoral desde el mes de noviembre hacia adelante. Difícil situación, como lo dice uno de los titulares que acabamos de leer, difícil situación. Muchísimas gracias, doctor Luis Herrera Romero, por esta entrevista corta, pero gracias a usted. Muy significativa en el análisis político de la caída del gabinete de Pedro Cateriano. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.